CEATE es la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad. Hoy vamos a reflexionar con uno de los fundadores, posiblemente el fundador, José Luis Jordana Laguna. José Luis, ¿cómo nació ese proyecto hace 40 años? Sí, justo en el año 1983 es cuando un grupo de profesionales y técnicos decidimos crear CEATE, porque en ese momento había un sinfín de organizaciones de mayores, pero todos iban en una línea muy asistencial. Pero nosotros queríamos hacer un cambio y decidimos crear CEATE para elevar los niveles educativos y culturales de la gente mayor a través de la formación permanente a lo largo de toda la vida. ¿Para qué? Porque queríamos que los mayores sigan activos, participativos y útiles a la familia y a la sociedad. Nosotros pensamos que la persona que sigue activa, participativa, está en ese momento mejorando su salud, promocionando su bienestar y su calidad de vida, que esa es la gran finalidad de todas las organizaciones de mayores. Claro, en aquellos tiempos España, la sociedad española era muy distinta. Yo quisiera que insistieras un poco cómo tuvisteis la visión de ver eso que hoy día decimos que es importante, el aprendizaje a lo largo de toda la vida. ¿Cómo fueron globalmente en el Estado el comienzo? En aquella época, en 1983, yo recuerdo perfectamente que se hablaba en los medios de comunicación de que había un 17% de analfabetismo total entre la gente mayor de 65 años y que había un 38% que decíamos en aquella época que eran analfabetos funcionales. Entonces, ya había muchas organizaciones de mayores que se preocupaban por mejorar las pensiones, para que se creasen las pensiones no contributivas, por el tema de la ayuda a domicilio, las residencias de mayores. Pero CEATE da un paso más, porque CEATE trata de elevar los niveles educativos y culturales para que la gente esté preparada para afrontar los cambios acelerados que tenían en aquella época y sigue teniendo la sociedad actual. Sí, pero hay algo muy interesante que ahora ya sería un paso más, que es el tema de personas mayores voluntarias para promocionar la cultura con otras personas. ¿Cómo nació el voluntariado cultural de personas mayores y qué hace? Bueno, en realidad nació porque en aquel entonces ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, nos convocó a las 40 organizaciones de mayores más importantes de España. Entonces nos pidió que hiciéramos proyectos muy ambiciosos que no terminaran el 31 de diciembre del año 93, sino que se continuasen en el tiempo, que fuera un proyecto innovador, creativo, que fuera exportable a otros países europeos, etcétera, etcétera. Entonces yo me reuní con los profesionales y técnicos de CEATE y entonces acordamos preparar un proyecto de voluntariado cultural, no social, no asistencial, donde los mayores aprovecháramos sus conocimientos, su experiencia, todo su capital humano, lo pusiéramos al servicio del arte, de la historia, de la cultura y de la ciencia que se encierra en los museos. ¿Y por qué? Porque en los museos habíamos detectado que no había dentro del organigrama, dentro del funcionamiento de la mayoría de los museos españoles, como también pasaba en Latinoamérica, no tenían personal, no tenía gente que se dedicase a enseñar todo lo que un museo encierra entre sus paredes, ¿no? Entonces, con esta situación es cuando decidimos unir mayores, personas mayores y museos, y con un solo programa tremendamente innovador, porque no se había hecho nunca ni en España ni en Europa. Con este programa solucionábamos dos enormes problemas. ¿Cuáles? A ver, es importante esto que estás diciendo, claro, porque son personas mayores que se preparan para desarrollar una información, una atención, una explicación de los museos. Nos gustaría que explicaras cómo funciona eso y en qué museos y cómo se desarrolla. Había dos objetivos muy claros, muy definitivos, que era por un lado el que llamábamos objetivo museológico y por otro lado el objetivo gerontológico. El museológico era claro. La inmensa mayoría de los museos españoles no tenían personal de nómina, de plantilla, ni había guías de turismo a la puerta. La mayoría de los museos
llegaban los colegios, los institutos, los centros culturales, los centros de jubilados, no tenían a nadie que se lo enseñase. Entonces esto fue una solución tremenda. Los museos desde entonces han colaborado, todos están impresionados y aplauden esta iniciativa. Ahora se ha pasado pues, de los 7 primeros fundadores a cerca de 100 museos por toda España, la mayoría en Madrid, etcétera, etcétera. O sea que solucionábamos el problema de los museos de que no tenían personal para enseñar y transmitir sus riquezas culturales. Pero por otro lado, nosotros decimos una frase un poco populista quizá, que decimos en CEATE, a los museos les queremos mucho, pero a los mayores les queremos más. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para nosotros tan importante o más es el objetivo museológico, porque nosotros lo que pretendíamos es ofrecer a las personas mayores la posibilidad de formarse, de capacitarse en las materias propias de cada museo y dedicar parte de su tiempo libre propio de la etapa de la jubilación, dedicarlo a esta tarea como voluntarios, ad honorem, altruistamente, capacitarse y enseñárselo a los colegios, a los jóvenes, un encuentro intergeneracional, y luego a los adultos, a los jubilados y a cualquier grupo humano que no tenga una guía, una persona que se lo explique. Claro. Y así es como lo lanzamos. Tuvo una acogida tremenda en los medios de comunicación, se grabaron cantidad de programas en televisión y en radio, cantidad de titulares hablando de este programa en los principales periódicos de España, nacionales y autonómicos, etcétera, etcétera. Me han dicho que hay muchos museos, creo que en Madrid más de 30 están inscritos en esta red que llamas, y veo el bien del museo, la difusión de la cultura, el patrimonio, la formación permanente. Y veo también lo importante que es para una persona mayor sentirse útil, realizada, participativa, activa. Pero la pregunta que pueden estar haciéndose muchas personas mayores que te están escuchando sería esta: ¿cómo puedo hacer yo? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo me preparo? ¿Qué es esto? ¿Qué se exige? ¿Cómo entro yo en esta red? Porque hay mucha gente mayor que dice, yo quiero ser voluntario y dedicar mi tiempo libre, sentirme útil y hacer bien a los demás. ¿Qué recomiendas? Explica cómo entra una persona. Nosotros el único y exclusivo requisito que exigimos para participar en este programa es la edad. No pedimos currículum, no pedimos titulaciones. Cualquier persona mayor solo le pedimos una actitud positiva de querer seguir activo, participativo, productivo y sentirse útil dentro de la familia y dentro de la sociedad donde vive. Entonces, por un lado, que quede claro que cualquier persona y la edad que tenga más de 55 años, inclusive pensando en las jubilaciones, prejubilaciones de algunas empresas y bancos, etcétera, que están prejubilando con 52, hemos bajado hasta los 50 años. Luego, cada uno tiene su biografía personal, su historia personal, y hay 2 tipos de formación. Cuando ya uno se ha apuntado, se ha inscrito en este programa, bien a través de la web de CEATE, bien a través del teléfono, del correo electrónico con nuestras secretarias, etcétera, ya se ha inscrito, viene primero la formación como voluntario cultural, que es un curso de 4 o 5 mañanas que se da para que la gente conozca cómo funciona este programa, quién está detrás, la entidad que es CEATE, cosas muy importantes, tan importantes como que en un museo manda el director o la directora, que los voluntarios están en un museo pero no pertenecen al museo porque no son de plantilla, de nómina, que están al servicio del museo y al servicio del público, y luego, una vez que los hemos formado, los destinamos al museo que cada uno elige, que esto es muy importante. Yo digo una frase que no sé si todo el mundo estará de acuerdo, de que voluntario viene de voluntad y hay que respetar la voluntad del voluntario. Que si un voluntario quiere ir al Museo del Aire o al Museo Naval o al Museo Sorolla, cada uno tiene que ir al museo que cada uno le gusta, de acuerdo con sus intereses, con sus inquietudes, con su biografía personal, sus estudios, etcétera. Inclusive la cercanía de su domicilio. Se deja en libertad. Claro, viene el destino y ahí sí empieza la formación, que es una formación larga, que puede durar entre 2 y 6 meses y a veces inclusive más, que es la formación, la capacitación en los temas propios de cada museo.
Y claro, aquí ya viene pues lo que decimos siempre, depende de la formación de cada uno, porque están siendo voluntarios, que te digo, por un ejemplo, un señor que ha trabajado 40 años en la Renfe y quiere ser voluntario y enseñar al Museo del Ferrocarril. Uno que ha sido piloto de Iberia, jubilado, y me pide que quiere ir al Museo del Aire porque él domina y controla el tema. O sea, nosotros en ese sentido, pero claro, puede haber una señora o un señor que ha trabajado en el campo, o que ha trabajado en la fábrica, en el comercio, inclusive pues que sea de sus labores, como dicen, ¿no? Que haya trabajado en el hogar, da igual, a nosotros nos da igual, todos valen, todos son válidos para realizar Muy esta interesante tarea. eso y queda claro. Habría un punto también redondo importante, la parte legal, la parte, porque el voluntariado tiene leyes también, cómo se cubren esas leyes, qué exige todo eso socialmente, y luego aquí también tiene que haber un aporte, un apoyo, un mantenimiento. ¿De dónde viene? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué hace la administración? ¿Qué hacen los ayuntamientos, las diputaciones, los museos? Es un poco ver cómo se organiza. Claro, la verdad que es un poco complejo el tema porque los museos son complejos. Como sabemos, hay museos que dependen del Ministerio de Cultura, de la Dirección General de Bellas Artes, que son muchos y importantes museos. Por citar algunos, el Arqueológico Nacional, el Museo Nacional de Antropología, el Sorolla, el Artes Decorativas, el Museo Cerral, un montón. Hay otros que dependen del Ministerio de Defensa, como este Museo Naval, el Museo del Aire, el Museo del Ejército, que está en Toledo ahora. Hay museos que dependen, que son privados, que dependen de fundaciones privadas, como el Museo del Ferrocarril, el Palacio de Fernán Núñez, bueno, un sinfín. Hay museos que dependen del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el geominero depende del Ministerio de Industria, y cada uno tiene sus normas internas, sus reglamentos, y eso hay que conocerlo y es importante. Pero los voluntarios son de CEATE, los voluntarios los forma CEATE y tienen una relación que CEATE trata de retroalimentar para que se sientan integrados dentro de CEATE. No son de CEATE propiamente porque sean socios, porque CEATE, al ser una confederación, agrupa federaciones, asociaciones, etcétera. Pero sí pertenecen, y de acuerdo con la ley del voluntariado, porque CEATE es una organización de voluntariado y entonces ellos son miembros y participantes de un programa que dirige, coordina, promociona, etcétera, CEATE. Entonces, en esa forma ellos pertenecen al equipo de los profesionales y de los voluntarios de CEATE, ¿no? Pero hay un tema ahí, hay que tener mucho cuidado. Cuando se trabaja con voluntariado, hay que tener el cuidado de que no te puedan decir que quitas puestos de trabajo, que estás haciendo intrusismo laboral, competencia desleal. Los técnicos de CEATE esto lo sabíamos desde antes de lanzar el programa. Hemos participado en muchos congresos como profesionales, como técnicos, y siempre sale este tema, y yo he llegado a escuchar hasta en congresos internacionales de que el voluntariado siempre está en la cuerda floja, al filo de la navaja, sí. Y por eso los técnicos de CEATE tenemos la fortuna de que hemos trabajado mucho con entidades propias de voluntariado, como es Cruz Roja, con Cáritas Española, con muchas parroquias, muchas ONGs, y conocemos el tema. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros no quitamos puestos de trabajo, nunca suplimos a un profesional, sino que estamos complementando ahí donde no llega, en este caso, el guía de turismo. Por eso, nosotros, CEATE, y yo en particular, renuncié al Museo del Prado, renunciamos al Museo Thyssen, que lo estaban pidiendo, hasta por escrito, pertenecer a esta red de voluntariado cultural de CEATE. Pero para no entrar en conflicto, porque ahí sí están a la puerta, esperando la llegada de turistas, la llegada de autocares, de autobuses, y ofrecen sus servicios a cambio, claro, de su remuneración correspondiente. No entramos. Y al Reina Sofía sí, tras una negociación con los propios guías de turismo que tuvimos en el Museo de América hace ya muchos años, en donde acordamos que donde pudiese surgir algún tipo de conflicto,
Nuestros voluntarios mayores enseñan los museos a menores de 18 años y a mayores de 65, a niños y jóvenes estudiantes y a jubilados y pensionistas. Y la franja de 18 hasta los 64 se lo dejamos todo a los guías profesionales de turismo. Y así hemos venido funcionando estos 30 años sin ningún problema, sin ningún roce, perfectamente. Y más bien nosotros les ayudamos a muchos grupos a que pidan guías de turismo. Queda muy claro que SEATE nació para juntar salud y cultura como desarrollo y bienestar de las personas mayores, y que la presencia en los museos también abre el patrimonio cultural a muchos grupos que quizá no podían asistir. Eso queda claro. Queda muy claro también que el voluntariado es manifestación de ciudadanía activa, que las personas mayores podemos ser activas, relacionadas, presentes. Queda todo eso muy claro. Me gustaría que finalizaras desde tu experiencia, 40 años de SEATE, 30 del programa cultural, ¿qué dirías a las personas mayores que nos jubilamos y que tenemos una expectativa de vida larga y que la neurociencia nos dice que el cerebro se desarrolla toda la vida por su uso y se deteriora por desuso, y que dicen que tenemos que tener un envejecimiento activo? ¿Qué dirías? ¿Cómo invitarías a los mayores para que siguieran viviendo en bienestar desde tu experiencia de estos proyectos? Claramente mi mensaje es: hazte voluntario. Si quieres ser feliz, si quieres hacer felices a la gente que te rodea, si quieres tener un envejecimiento activo y saludable, un envejecimiento normal, equilibrado, armónico y que no sea acelerado ni patológico, hazte voluntario. Y hoy día, antiguamente, todas las leyes de voluntariado en España, tanto las estatales como las autonómicas, solo hablaban de un voluntariado, que era el voluntariado social, el benéfico asistencial, de ayudar a gente necesitada. De esos hay cantidad de organizaciones que afrontan esa problemática desde el voluntariado social, ¿no? Luego han surgido otros voluntariados, medioambiental, el voluntariado de SECOT, bueno, un montón de voluntariados diferentes, pero el nuestro, que somos especialistas, es el voluntariado cultural. Y dentro de ese voluntariado cultural la gente es feliz. ¿Por qué? Porque el ser voluntario te obliga a salir de casa. Y sin darte cuenta estás luchando contra el peligro del aislamiento social. Estás caminando, coges el metro, el autobús, te vas a tu museo, vas 2 o 3 días a la semana como voluntario para enseñarlo a los grupos de visitantes, y tú llegas, vuelves a casa cansado, porque es cansado enseñar un museo. Pero eso dicen los geriatras, que eso es muy bueno. Ya, como digo yo de broma, coge las pastillas contra el insomnio y las tiras por la ventana, porque ya no te hacen falta, ahora vas a dormir fenomenal. Luego resulta que te sientes que tu autoestima aumenta, que mejora tu sentido de utilidad. Tienes la mente, como tú muy bien dices, que esto lo cuidamos mucho siempre en SEATE, la mente siempre estimulada. Estás, sin darte cuenta, previniendo pérdidas de memoria, rigideces mentales, cantidad de cosas que pueden suceder a la gente mayor. Y por eso tenemos que decir con satisfacción que este programa no ha sido un bombazo, en el sentido de que pues hemos pasado de 7 museos que empezamos a más de 100 y pico, más de 1000 voluntarios que tenemos de 50 a 90 años y que no se quieren jubilar, y aquí no hay bajas. Yo hace unos años les dije medio de broma a todos los voluntarios a través de los coordinadores que en SEATE habíamos acordado por unanimidad que la jubilación a los 80, y se me armó un escándalo tremendo, porque había un 15-17% que quedaba fuera, tenían más de 80 años, y decían: José Luis, vamos a salir con pancartas, porque nos estás echando a la cola del paro, del INEM, me decían. Y digo, no os preocupéis, que esto es una idea que estamos aquí diciendo, pero que la jubilación será flexible, voluntaria, el museo siempre será vuestra casa, etcétera. Pero vamos a dejar, porque es cansado enseñar, y vosotros ya tenéis más de 80 años, vosotros hacéis la acogida, recibís a los grupos, les acompañáis, hacéis talleres con ellos, lo que queráis. Pero la parte dura de enseñar un museo ante hora y media, 2 horas, vamos a dejársela a los jóvenes de 70 años.
Claro. Sí es importante que hemos entrado en una nueva era, la era de la longevidad, y habéis contribuido a generar un nuevo modelo de ser mayor en España. Me parece que es de honor y que hayas abierto la puerta, que se inscriban los que puedan, con las dificultades que has dicho, que no hay hueco. ¿Cómo te despedirías ya? Y yo quiero agradecerte en nombre de todas las personas que somos mayores, que hayas podido diseñar este modelo que va a ser siendo útil para la sociedad y para uno. Muy rápidamente, dos cosillas. La primera, que es la etapa nueva, que llevamos unos años, que estamos, este programa que tiene ya 30 años de funcionamiento, que ya han pasado más de 4 millones de niños y jóvenes estudiantes que se han beneficiado con las enseñanzas de los mayores. Hemos empezado una etapa nueva de acercar, porque a mí me da un poco de miedo que me digan como que este programa, al ser cultura, los mayores difusores culturales, promotores culturales, consumidores de cultura, creadores de cultura, pero que nos puedan achacar como que es un programa algo elitista. Entonces, yo tengo mucho interés en lo que llamo la vertiente social de este programa, que es acercar la cultura, el arte, la historia, la ciencia que se encierra entre las paredes de los museos a los colectivos que han estado tradicionalmente marginados del disfrute de los bienes culturales. Es decir, que me parece fenomenal poder llevar los museos a los ciegos, a los sordos. De hecho, lo estamos haciendo a grupos de esclerosis múltiple, con síndrome de Down, a gente de residencias de mayores y centros de día que vienen a visitar los museos, y que los voluntarios van a las residencias a hacerles una visita virtual a su museo, etcétera, etcétera. Esto vamos a seguir trabajando con ellos. A los presos de las cárceles, a muchísimos colectivos que les vamos a llevar la cultura, y con esta vertiente social que digo. Felicito a los más de 1000 voluntarios que dices que existen en España, que están desarrollando esta tarea, y felicito a los que han entendido que ser útil es sentirse ágil, relacionado, ágil mentalmente, relacionado, comprometido con los demás. Felicito y esperemos que este programa siga extendiéndose fuera de las fronteras incluso de España. Habría una pregunta que se nos ha quedado en el aire, que es difícil tratarla. ¿Dónde está el sostenimiento económico? Claro, porque aquí la administración podría colaborar. ¿Qué tendrías que decir de ese panorama y qué pedirías a las administraciones públicas, a la iniciativa social, a las empresas que tienen responsabilidad social, cómo pudieran ayudar? Sí, es muy importante, porque este programa nació con un empuje y un apoyo económico fuerte a través de la Fundación Caja Madrid en aquella época, cuando nacimos en el año 93-94. Después nos apoyó durante 8 años el Ministerio de Cultura. Fue el programa estrella, dicho por las máximas autoridades, programa estrella del Ministerio de Cultura durante 8 años, y nos apoyaron totalmente todos los gastos que conlleva este programa, etcétera, etcétera. Después nos apoyó Caja Madrid, la obra social de Caja Madrid, después Bankia, pero llevamos 7, 8 años con un problema de falta de apoyo económico por parte de administraciones públicas, tanto a nivel ministerio, a nivel autonómico y a nivel ayuntamiento. Hemos tenido problemas económicos, inclusive, que a algunos políticos no les gusta esto, nos han venido a ayudar económicamente desde el Banco Paribas, del Banco Nacional de París. Nos han apoyado durante 2 años económicamente este programa, a los cuales estamos muy agradecidos. Pero sí, pediríamos que las empresas, sobre todo las empresas, nos pudiesen ayudar, las fundaciones, entidades que trabajan con gente mayor o que quieren trabajar con gente mayor. Este programa da mucha imagen, como vemos. Este programa es un programa que es modélico y que yo diría que debe formar parte de la marca España, porque nos llaman de todos los países latinoamericanos, nos llaman de Egipto, nos llaman de Israel, nos llaman de distintas zonas del mundo para implantar este programa en sus ámbitos territoriales, porque ven cómo el colectivo de las personas mayores, que el estereotipo es estar todo el día sentados, todo el día apoltronados, con un descanso mal entendido tras la fatigosa etapa laboral,
Pues eso nos están pidiendo y no podemos, por falta de recursos, trasplantar a otros países, a otros ámbitos territoriales. Esperemos que las administraciones oigan esto, apoyen, porque parece ser que este programa es útil y es rentable para el bienestar de la sociedad. Gracias, José Luis, por participar en el proyecto y explicárnoslo. Muchas gracias, Gonzalo.